En el transcurso del desarrollo de esta temática me gustaría bastante integración, así de esa manera podemos nosotros referirnos de una forma muy precisa en lo que respecta a alguna duda, alguna situación controversial que pueda quedar quizás como una interrogante. Y el objetivo de este desarrollo de esta temática no es otra cosa que dejar prácticamente en cero aquellos desconocimientos, aquellos que pueda causar algún tipo de cuestionamiento sobre estos temas que vamos a desarrollar. Y una vez más, les saludo, Rodolfo Castromonte es mi nombre, abogado de profesión, con 20 años en el sector público, de experiencia en diferentes niveles en el cual he desarrollado, y gracias en esta oportunidad, primeramente a Dios, y en segundo lugar a ENCAP, que tiene esta producción de desarrollo académico. Asimismo, el temario que vamos a desarrollar en esta oportunidad se va para dos enfoques, enfoque público y enfoque privado. ¿Por qué he querido desarrollar de esa forma? Porque el procedimiento que pueda realizarse en el ejercicio del acto administrativo, desarrollo administrativo, sistema administrativo, gestión administrativa, tendría que ver con esas actividades como personas, como recurso humano, podamos desenvolvernos tanto en el sector público como en el sector privado, con unas únicas diferencias que pueden ser basadas en un sistema gestionario aplicable para el sector público y también para el sector privado, que con marcos normativos se diferencian en ciertos estándares. En ese sentido, el temario significa de la siguiente forma el desarrollo: asistente administrativo, sector público, con su respectivo marco normativo, el cual es la herramienta firme a fin de determinar todo lo aplicable en este nivel de gestión, cuando hablamos del sector público. También vamos a tocar un poco de la modernización de la gestión pública, disculpen acá, ahora sí. También sobre los sistemas administrativos que nos trae esta nueva novedad o enfoque de la gestión pública, a fin de determinar cuáles son los objetivos, cuáles son aquellos mecanismos de eficiencia, ¿no?, eficaces para poder determinar el buen uso que el Estado establece a través de sus diferentes niveles de gobierno, y en el cual nos vemos comprometidos aquellos que desarrollamos, ¿no?, esa gestión dentro del sistema, en esto de la gestión pública, dentro de la administración pública, mediante diversos escenarios llamados procesos, ¿no? Cada uno de nosotros como recursos humanos participamos en esos procesos. También, consecuentemente, vamos a ver los principios y ejes de la gestión pública, los documentos administrativos de gestión, que prácticamente no son nada novedosos, pero guardan ciertas formalidades y deben adecuarse. No existe un estándar que pueda de alguna forma determinar que eso es la base principal para poder hacer un documento de gestión, sino por el contrario, es el sentido de redacción, es el sentido y el objetivo con el cual netamente se pueda establecer esos estándares a cada institución, bajo el respeto de la misma, ¿no?, el sistema originario, el sistema de trámite, la jerarquización, la categorización, el control de los mismos, el área encargada de aquellos que pueda prácticamente salvaguardar toda esa documentación, porque eso es prácticamente la esencia de poder tanto sustentar en cuanto al nivel documentario y también como archivos, ¿no?, para poder determinar esa información que nos sirva como soporte, sea una entidad, institución, un lugar privado, una empresa de repente. También tenemos ya, pasando a la segunda fase, queríamos desarrollar el sistema administrativo en el sector privado, con el conocimiento, lógicamente, del marco teórico, el cual determina aquello que se va a producir dentro de ese escenario, ¿no?, como ese soporte a la forma principal de desarrollo en cuanto al objetivo, la misión, la visión que se establezca, los marcos normativos contractuales y también los beneficios que pueda regirse en ese escenario, porque sabemos muy bien que dentro de la actividad laboral privada mayormente el escenario de la gestión administrativa con el soporte del asistente administrativo versa sobre esos ejes de control y gestión de recursos humanos a través del cumplimiento de las normativas en materia sociolaboral. Habiendo ya referido algunos temas, vamos a desarrollar, porque el tiempo es corto y el tema este es muy amplio. Estas 2 horas nos va a quedar demasiado corto, pero sin embargo queremos ser, en términos generales, recurriendo ya al desarrollo profesional que cada uno de ustedes tienen como experiencia. Entonces vamos a aportar un granito de arena seguramente a lo que ya está referido en cada experiencia que en esta
tarde participamos conjuntamente. Una vez más, quiero reiterar, estimados participantes, en el desarrollo de la temática, ¿hay alguna consulta, una pregunta, hay algo que no haya quedado claro? Yo les agradezco que puedan, sin ningún temor, de poder, si es que tienen la opción de accionar sus micrófonos o en todo caso por la caja de comentarios. Asistente administrativo del sector público, modernización de la gestión pública. Cuando hablamos de los enfoques respecto a la gestión pública, tenemos que entender de que el Estado, a través de los tiempos, ha sufrido unas situaciones en las cuales se puede referir como unos acontecimientos que no han sido favorables en cuanto a aquello que se puede determinar como políticas públicas, ¿no? Donde la falta de control, donde la falta de conocimiento y la falta de soporte, tanto logístico, también la falta de la modernización propia dicha, pueda determinar una falencia en este nivel de gestión pública dentro de un Estado democrático como es el Perú. En ese sentido, habiendo ya referido ese contexto de problemática en el cual pues, los recursos del Estado no fueron bien utilizados o producto de la corrupción también hayan generado situaciones que generaron impactos negativos en cuanto a la economía del país, aunado a diferentes agentes, ¿no? Como la situación interna, aquella que sufrimos en los años 80, ¿no? Los años 90, y los diferentes hechos que puedan haber causado a nuestra economía, ¿no? A la situación social, a la salud pública, vinieron afectando y por lo cual fue necesario reorganizar esta situación de gestión pública en el cual en este contexto ahora se desarrolla bajo una equiparación de diferentes instrumentos que deben gozar de un soporte normativo a fin de determinar aquello que pueda ser aplicable de la mejor forma, de esa forma eficiente y eficaz que siempre preconiza la gestión pública. Eficiencia y eficacia son esos soportes principales de ese concepto de la gestión pública. La gestión pública no es otra cosa, en palabras muy simples y resumidas, es que el buen uso de esos recursos que el Estado posee a través de una forma eficiente y eficaz y determinar que aquellos beneficiados, como son los ciudadanos, puedan sentir en satisfacción, puedan esas necesidades vertirlas en una satisfacción y beneficio. Entonces, en ese conjunto de palabras simples, se refiere a un contexto en el cual tenemos que implementar, como ya había referido, marcos normativos, a fin de que todo accionar, ¿no? En este caso de un funcionario, un servidor público, no devenga en una arbitrariedad, sino por el contrario, goce de un principio legal, a fin, en este caso, no ingresar en un escenario de irresponsabilidad, ni conducta funcional, o no ingresar de repente en un delito. Entonces, por ello que también se establecen los marcos normativos a fin de que podamos seguir esa ruta bajo ese contexto claro y preciso que limita, faculta, otorga en cuanto a lo que refiere al desarrollo de las actividades. Entonces, tenemos claramente un escenario muy simple en esta tarde a fin de poder determinar algo claro y no ingresar al tema de la gestión pública, porque esto nos pasaríamos ni siquiera un mes, sino que sería tratamiento de 2 meses por lo menos. Pero vamos a ingresar en que la modernización de la gestión pública se obtiene en este sentido, en estos tiempos, por una gestión por resultados, donde participan prácticamente bajo esos procesos, bajo esos niveles de procedimientos, efectos medibles, ¿no? Respecto al filtro de calidad que se puede ejercer dentro de la administración pública, donde cada funcionario, cada servidor público es el soporte principal, es el alimento en el cual cada día esa institución, entidad va a poder ver realizados sus objetivos. Ese planeamiento estratégico institucional que pueda determinar, lograr ese objetivo, esa meta, ¿no? Se lleva a cabo, ya sabemos muy bien, a través de ese planeamiento operativo. Pero dentro de esos pequeños escenarios donde se desarrolla ese planeamiento también participa el recurso humano. Un punto importante en el cual tenemos que nosotros referirnos es al asistente administrativo dentro de la gestión pública. Dentro de la gestión pública no es otra cosa que el apartado de aquello que como forma principal establece el Estado a través de sus políticas públicas a fin de que en forma descendente y en forma específica cada nivel de gobierno en conjunto va a unificar esos instrumentos ya dotados por esta modernización de la gestión pública a fin de poder participar activamente. Palabras sencillas, cuando los ciudadanos llegue el momento
de elegir a sus autoridades, pues son las promesas políticas las que refieren ese sistema que van a ser aplicables para la mejora, para el beneficio, aquel que va a atender a esas necesidades que tiene la población. Entonces, en ese sentido, bajo el respeto democrático, lógicamente se enarbola, ¿no?, un candidato como ganador y el cual, mediante las políticas que ha sido propuesta, tiene que utilizar estas herramientas que le brinda la gestión pública en rumbo a la modernización y la aplicación del mismo que estamos en estos tiempos actuales. Entonces vemos que respecto a las necesidades y expectativas de las personas generan una interrogante, ¿no? Si en verdad lo que ha prometido la autoridad, en este caso electa, va a cumplir, ¿no?, en sus diferentes niveles, tanto el gobierno nacional, gobierno regional y local. Entonces, el establecimiento, claro, está dentro de este planeamiento. Cuando hablamos, por ejemplo, del CEPLAN, ¿no?, a través de este rumbo que toma la gestión pública moderna, se ha basado en un hecho de crear aquella gestión por resultados basado también en conjunto con el presupuesto por resultados. Entonces, aquí lo que la ciudadanía es y necesita es avistar y prácticamente que sus necesidades en el cual han sido presentadas se hagan reales. ¿Y a qué va todo ello? De que aquel que participa a fin de atender ello somos los funcionarios, los servidores públicos, y dentro de los servidores públicos se encuentran los asistentes administrativos, aquellos que van a gozar de instrumentos, metodologías, marcos normativos, soporte tecnológico para poder llevar a cabo esa función en los diferentes niveles, en los diferentes órganos descentralizados. Se establece esas herramientas para poder llevar a cabo la actividad. Por eso utilizamos mediante ello la estrategia que se puede utilizar y hacer un buen uso del recurso del Estado, bajo ese sentido operativo, y entregar lógicamente el producto final en este sentido a la ciudadanía que espera pues de una forma muy promisoria, ¿no?, antes de poder determinar si aquello que ha recibido en verdad colma las expectativas. Dentro de la gestión tenemos, del sector público, de la gestión pública, tenemos estos 5 pilares y 3 ejes transversales, ¿no?, en el cual se determina todo ese aparato estatal donde se quiera desarrollar respecto a lo que el Estado, dentro de sus políticas públicas, establece en sus diferentes niveles de gobiernos. Cuando hablamos de las políticas públicas y planes estratégicos operativos como uno de los pilares fundamentales, basado en aquello que se pueda sinergizar a través del presupuesto para resultados. Sabemos muy bien que cada año el presupuesto público se incrementa a fin de que pueda determinarse en razón de que el dinero, o mejor dicho, el tesoro que el Perú tiene, una forma económica, el soporte no monetario, no es quizás se puede decir la necesidad carente, no, sino por el contrario, es la necesidad de aplicar una correcta gestión. Este año, como todos sabemos, 2022, son 197.000 millones en cifras grandes, en cifras generales, nuestro presupuesto público. Sin embargo, para el próximo año ya estamos bordeando los 221 millones. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Hay dinero o no hay dinero? El dinero hay, presupuesto hay, sino que es la aplicación correcta del sistema gestionario a fin de no decaer en lo que ya la Contraloría General de la República ha avistado en este tiempo, más de 2.600 obras a nivel nacional que no se han llegado a concretar por diferentes hechos, ¿no? Un mal cuadro de necesidades, un mal expediente técnico, un mal planeamiento estratégico, aunado a ello también los agentes externos de corrupción, el incumplimiento de los contratos y entre otros. Pero vemos que la producción de estos hechos tiene que ser de una forma de poder erradicar estas situaciones. Y es que por eso el Estado, en ese afán, en esa función de poder aplicar las mejores políticas públicas, define, ¿no?, estos pilares para poder, de alguna forma, aliviar esas situaciones que lógicamente en el transcurso se van a presentar. Es como que uno coge un papel y quiere hacer, por decir, un oficio o un memorándum, se sienta a analizar primero cuál es
el contexto de los hechos en el cual yo quiero plasmar. Entonces el Estado en esa situación también a través del gobierno establece con sus ministros, ¿no? A través del Poder Ejecutivo, su Consejo de Ministros, define esas políticas a fin de establecer pues que esta modernización siga el rumbo, el cumplimiento de esa agenda pues 2050, el Centro de Planeamiento Estratégico, como corresponda. Entonces también tenemos dentro de los pilares la gestión por procesos, ¿no? Y este es uno de los escenarios principales y es aquí donde participa prácticamente en conjunto el recurso humano. Los procesos lo llevan a cabo el recurso humano, porque tenemos que entender de que el recurso humano prácticamente va a agilizar y mover todo este aparato estatal dentro de sus diferentes sistemas administrativos. ¿Quién opera un sistema administrativo contable? Si no es el recurso humano, a través de sus profesionales contadores, a través de sus técnicos contables, a través de aquellos que tengan conocimiento. ¿Quiénes operan, por decir, el Sistema Nacional de Abastecimiento o logística pública dentro del sistema administrativo de la gestión pública? Aquellos que también tienen, lógicamente, ese expertise y conocimiento de la materia. Y así, los 11 administrativos, los 11 sistemas administrativos dentro de la gestión pública son justamente necesarios esa participación dentro de esos procesos, por eso decía el recurso humano. La simplificación administrativa como uno de los pilares fundamentales a fin de establecer aquella brecha burocrática que pueda alejar el servicio que ofrece el Estado a través de sus diferentes entidades y poder acercar, cerrar y derrumbar, quizás se puede decir en esa palabra, las barreras burocráticas, aquello que nos aleja de lograr pues una gestión accesible, ¿no? Más aún para aquellos lugares o personas menos favorecidas, como aquellos de repente que son poblaciones vulnerables, ¿no? Donde quizás ni siquiera llega el internet. Entonces tenemos que siempre pensar en un conjunto de un principio intersistémico, un principio intersistémico en el cual acoja, ¿no? De toda forma a aquellos que de repente no se sientan favorecidos o no llegan. Hablamos de repente de los gobiernos locales o hasta los gobiernos de los centros poblados, ¿no? Donde existe carencias, pues y es necesario también recordarnos que dentro de un país democrático nadie se debe quedar pues en ese vacío, en ese limbo de olvido, ¿no? No existamos ciudadanos de primera, ni segunda, ni tercera clase, sino todos somos iguales ante la ley. Eso es lo que establece la norma. Y más aún la norma sustantiva, ¿no? Nadie puede ser discriminado. En ese sentido, dentro de la gestión pública y esta modernización, ya se estableciendo esos pilares a fin de determinar, pues, el mejor tratamiento respecto a ello. Asimismo, también la organización institucional. Un conjunto principal es ello, ¿no? La estructura organizacional que pueda tener una entidad, que pueda tener una empresa en el sector privado. Ello determina, pues, prácticamente aquella estructura en el cual, basado en el cuadro de necesidades, ¿no? Según la capacidad y el perfil de puestos que se pueda asignar dentro del sector público, el CAP, dentro del escenario privado, los recursos humanos que pueda perfilar esos puestos en cuanto a sus categorías, funciones y su respectiva política salarial. Y asimismo también dentro del escenario público de la misma forma, sus niveles, ¿no? Respecto a lo que corresponde a sus regímenes laborales, ¿no? Dentro del sistema de gestión de administración de recursos humanos, a través de la ley Servir, a través del decreto legislativo 1057, el decreto legislativo 728, a través también, en este caso, de la ley 30.057, propiamente la ley Servir. También tenemos que dentro de la gestión pública, hablando de esta última norma, ha establecido pues el servicio civil meritocrático. ¿Qué significa ello? Que todo aquel que tiene la posibilidad de ingresar a la función pública o al servicio público debería ser por medio de un acontecimiento meritocrático. En ese sentido, gracias a ustedes. Pensé que era una consulta. Estoy atento a ustedes, por favor, si hay alguna consulta dentro de la caja de comentarios, bienvenido. Entonces, decíamos, el servicio civil meritocrático se da a raíz, pues, de crear también ese pilar del desarrollo del recurso humano dentro del aparato estatal, dentro del Estado, a fin de establecer, ¿no? Aquello que el Estado promueva, porque sabemos muy bien que también las remuneraciones que puedan ser afectables al tratamiento, influye pues, el pago respecto a los funcionarios, servidores públicos en los diferentes niveles de gobierno y en los órganos descentralizados, ¿no? Aquellos órganos autónomos también que la Constitución establece. Entonces, se crea este servicio civil meritocrático a fin también de sinergizar
con el presupuesto por resultados. Sistema de información, seguimiento y monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento. Todo ello participa en un sentido de que se debe tener siempre un historial de aquello que se genera como parte de una gestión. No, por eso también a niveles, por ejemplo, de las municipalidades se creó pues el RENAMU, ¿no? Registro Nacional de Municipalidades, donde se establecen todos aquellos acontecimientos, todos aquellos tratamientos. Por ejemplo, cuando hablamos de una transferencia de gestión municipal, también pues ahora rige eso a través de la Directiva 016-2022, creado el 5 de agosto, ¿no? Entonces vemos la producción normativa siempre va innovando, pues ese principio de sinergizar, ¿no?, respecto al tratamiento dentro de la gestión pública. También los ejes que puedan determinar ello, tenemos un gobierno abierto, en el cual debe ser comunicativo, participativo, ¿no?, con la ciudadanía, integrar de esa forma. El gobierno electrónico, a través de los diferentes usos de las tecnologías, ¿no? Vemos los diferentes sistemas administrativos que tienen su mismo soporte, los diferentes niveles de gobierno gozan de sus mismas comunicaciones, ¿no?, como son las casillas electrónicas, las mesas de partes virtuales. ¿Y quiénes participan? También tenemos que entender que las máquinas no se mueven solas, ¿no?, en palabras muy sencillas, sino por el contrario, es el recurso humano, el cual va a alimentar de soporte para que esa tecnología, esas TICs, puedan determinarse como una valiosa herramienta, más no como un sustituto de la persona. La articulación institucional, aquí deviene bastante la comunicación horizontal, ¿no? Ya no esa comunicación individual o encapsulada, sino las coordinaciones. Ahí tenemos la gestión, por ejemplo, de los hechos en el caso de la justicia por los delitos de flagrancia, ¿no?, donde prácticamente se debería determinar la responsabilidad de la imputación y, lógicamente, la resolución declarando, pues, en este caso, la culpabilidad de aquel que está inmerso en este tipo de delitos, en el cual participa, pues, bajo esta articulación institucional, el Ministerio Público, la policía, y así según corresponda, ¿no?, el juzgado en este caso, para poder determinar. Y así en los diferentes niveles de gobierno, también cuando hablamos del Ministerio de Trabajo, que participa activamente con migraciones, a través, pues, de esta situación que el Perú ha atendido, pues, una migración muy masiva, ¿no?, por parte del país vecino. Entonces vemos que existe una interconexión entre el Ministerio de Trabajo y también migraciones, para poder determinar, pues, el control migratorio y respecto a lo que en sentido de permanencia puede reflejar en aquel ciudadano extranjero. Entonces vemos que la comunicación dentro de la gestión pública es un factor muy importante, por eso no solamente en forma de comunicación asertiva o comunicación horizontal, sino esa articulación, ¿no?, participación conjunta. Por ejemplo, cuando nos referimos a un nivel participativo en plena pandemia, ¿no?, el Ministerio de Trabajo se ha servido mucho, en este caso, de articular con el Ministerio de Salud, y por si fuera poco, el Ministerio de Salud ha atendido en ese escenario a los diferentes niveles de gobierno. Es una gestión articulada. Dentro de los pilares, un poco de desarrollo también podemos tener, son políticas públicas nacionales, en este sentido, bajo ese planeamiento estratégico, ¿no? El planeamiento de desarrollo concertado, en el cual participan los que aquellos están interesados directamente, ¿no?, la población, cuando hablamos de un gobierno local. El planeamiento estratégico institucional no es otra cosa que la réplica de esas políticas públicas que el gobierno nacional ya establece, ¿no?, dentro de esas competencias que le otorga bajo esa forma democrática respecto a la autoridad, en este caso un titular entrante de un gobierno local, un gobierno regional, ¿no? También tenemos el planeamiento operativo institucional como parte coadyuvante de aquello que acabamos de mencionar cuando hablamos del PEI, el planeamiento estratégico institucional. Componente 2, tenemos entre esos pilares el presupuesto para resultados, ¿no? Esto es algo que va a causar dentro de sus objetivos el de lograr la articulación del presupuesto en las políticas públicas, promover intervenciones orientadas a resultados, ejemplar indicadores de desempeño complementados con evaluaciones independientes en la gestión del presupuesto. Muy ajeno a las diferentes fuentes de financiamiento que pueda gozar cada entidad, según corresponda a ella, podemos determinar de que aquello que venga en presupuesto otorgado netamente por el Estado deba gozar, ¿no?, de ese sentido del buen uso eficiente, ¿no?, de esa trascendencia en el cual se va a determinar mediante aquel filtro, ¿no?, de gestión
por resultados y también el presupuesto por resultados. Dentro del componente 3 ya habíamos referido respecto a gestión por procesos, ¿no? Esto es una parte muy principal dentro de la etapa procedimental respecto a la aplicación de los sistemas administrativos. El proceso identifica prácticamente la actividad, ¿no? De forma individual, pero no, cuando hablamos de individual no hablamos de una individualización egoísta, sino de una individualización de responsabilidad, en el cual va a generar la identificación ante un hecho de no producirse ese proceso a un responsable. Y es por eso muy importante dentro de un escenario de procedimientos, dentro de un escenario de gestión pública, se determina pues esta gestión en base al planeamiento estratégico, la gestión por procesos, ¿no? Donde prácticamente se canaliza cada actividad asignado a cada recurso humano o asignado en este caso a las oficinas, departamentos, según se componga esa entidad dentro de uno de los niveles de gobierno. Asimismo, tenemos la simplificación administrativa, ya habíamos referido, por ejemplo, cuando hablamos del decreto legislativo 1246, nos atrajo bastantes novedades, como una de ellas es prescindir pues de las copias de los DNI, ¿no? Entonces, entre todos esos factores, por ejemplo, cuando hablamos de una mudanza, antiguamente teníamos que sacar un permiso, ahora netamente con una declaración jurada es suficiente. Entonces hablamos que de eso se trata, una simplificación administrativa, el alcance también y el acercamiento respecto a los sistemas de trámite, ¿no? Mediante las mesas de partes virtuales, mediante la presentación de la documentación en forma virtual, electrónica. Entonces son acercamientos que esta gestión pública moderna se establece dentro de este escenario de tratamiento, ¿no? De las políticas públicas que el Estado a través de sus diferentes niveles advierte en este caso como un beneficio a la población. Organización institucional, este escenario muy importante. Si no hay organización, prácticamente no podríamos nosotros establecer pues esas políticas públicas, tampoco podríamos desarrollar esos sistemas administrativos, ¿no? Entonces todo ello deviene un hecho participativo, un principio intersistémico en el cual en un conjunto sinérgico van a reforzar pues el objetivo institucional. Asimismo, el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ya nos va refiriendo respecto a estos sistemas, ¿no? Respecto a estos principios, estas normas, los procedimientos, técnicas e instrumentos mediante las cuales se organizan las actividades en la administración pública. Y aquí ya vamos ingresando a ese escenario respecto al tratamiento del concepto principal en esta noche, lo que refiere al tema que nos reúne o convoca sobre asistente administrativo. Habiendo conocido en formas generales, ¿no? No hemos desarrollado, solamente estamos citando algunos instrumentos, algunos sistemas de la gestión pública moderna. Entonces tenemos que, claro, que mediante este artículo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece, ¿no?, que es un componente de todos aquellos que participan dentro de este sistema, dentro de la administración pública, que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los poderes del Estado. Pero ya habíamos referido una vez más, estimados amigos, amigas participantes, de que cuando dice la participación, en este caso, no refiere netamente a aquella forma estructural, se puede decir como entidad, como estructura, sino refiere a aquel recurso con el cual cuenta esa entidad, porque al fin y al cabo el quien va a realizar prácticamente todo aquel objetivo y va a llevar a cabo el movimiento, ¿no?, de todo el aparato estatal es el recurso humano, como en esta noche, ¿no? Todo el soporte tecnológico que nos une, ustedes de un lado y yo de este lado, podemos avistar de que nos servimos de conocimiento, nos servimos de los instrumentos, las metodologías, cómo emplear a fin de poder desarrollar lo que sea conveniente y beneficioso a nuestras aspiraciones. En esas palabras simples, es lo mismo la gestión pública. Tiene sus políticas, tiene su agenda, como ya he referido, esa agenda que se debe parametrizar respecto a lo que las políticas públicas en un abanico, ¿no?, de opciones a través de sus diferentes sistemas administrativos ha definido como esas herramientas claras basadas en normas, que ser utilizadas de formas procedimentales e instrumentales, creando el principio intersistémico, generar pues lo que para el Estado sea más beneficioso en cuanto al cumplimiento de su deber. ¿Y cuál es el deber del Estado? El primer artículo de la Constitución ya lo define, cuál es el deber del Estado, de una forma muy sucinta, muy precisa, sin ser extensivo, ¿no?
la defensa de la persona y el respeto a su dignidad. Una vida digna, con calidad, con servicios básicos, ¿no? Con educación. Entonces vemos de que la gestión pública es ello, a través de esos diferentes sistemas administrativos que pueden traer muy novedosos, ¿no? Plataformas muy sofisticadas, pero no es algo que nosotros podamos sentirlo como muy alejado de aquello que nosotros en la capacidad que el Creador Todopoderoso nos ha dotado, la inteligencia, podamos ver lo que sea el soporte tecnológico que vence al hombre, sino por el contrario. Son instrumentos que nos van a servir para el mejor desarrollo de nuestras actividades. Los sistemas funcionales, el artículo 45 de la Ley Orgánica también del Poder Ejecutivo, en este sentido, indica que los sistemas funcionales tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de políticas públicas que requieren la participación de todas o varias entidades del Estado. Un principio intersistémico. Eso es crear la sinergia, nada más, la articulación institucional y la comunicación horizontal. Sistemas administrativos, de la misma forma, este artículo 46 de la Ley Orgánica habla netamente de los sistemas administrativos. Y dentro de los sistemas administrativos tenemos estos 11 sistemas que nos ofrece esta nueva gestión pública moderna, como esos instrumentos que gozan cada uno de ellos con su respectivo marco normativo, principio legal, a fin de legitimar el uso correcto, adecuado del mismo. Bajo ese mismo sentido de poder generar información, podemos definir que cada entidad va a respetar siempre lo que establece, en este sentido, aquello que ya se produce como instrumento. Entonces, esto es aplicable en todos los niveles de gobierno, en todo el territorio nacional. Entonces, aquí ya participa activamente aquel funcionario público, aquel servidor público. No vamos a ser como funcionarios públicos conocedores de todos en su sistema operativo, pero sí al menos en su tema cognitivo, ¿no? De conocer de qué hablamos cuando, por ejemplo, decimos un sistema de gestión de recursos humanos, un sistema de presupuesto público, un sistema judicial del Estado, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Netamente aquel que la gestión pública establece como esos instrumentos basados en normas, mediante los procedimientos, los protocolos y las metodologías aplicables, a fin de establecer que esas actividades dentro de los diferentes niveles de gobierno se sumen a lo que la política nacional ya ha establecido, ¿no? Entonces, a fin de que no exista pues un hecho de decir, no, yo no gozo de ese soporte, no gozo de esa tecnología, no puedo lograr el objetivo, existe una valla que nos aleja, que es la distancia, existe de repente una situación de que yo no puedo generar mi actividad porque no gozo con ese soporte tecnológico. Entonces, el Estado, a través de su gobierno, en este caso de sus diferentes niveles de gobierno, siguen esta misma ruta respecto a la aplicación de los mismos dentro de la gestión. ¿Quiénes participan? Funcionarios, servidor. Asistentes administrativos, seguramente cada uno de los que participamos sabemos las funciones que vamos a desarrollar dentro de estos encajes en el cual participamos activamente. Dentro del sistema administrativo de la gestión pública tenemos también que poder definir en algo aquellos documentos, ¿no? Que seguramente cada uno de nosotros ya tenemos dentro del desarrollo de nuestras actividades. Cuando nos referimos, por ejemplo, a lo que pueda ser una documentación interna, ¿no? Respecto a un sistema de gestión interno, dentro de la misma entidad o institución o organización, según corresponda definirlo, dentro de los niveles de gobierno. También dentro de ese mismo escenario tenemos pues la participación respecto a la gestión interna con la participación o la generación del mismo a través de la externalización de la documentación, externar los documentos, ¿no? Entonces ahí viene la participación y la articulación, en este caso institucional, con diferentes entidades. Entonces, esto también goza de un marco normativo, ¿no? El marco normativo de la modernización de la gestión del Estado. No es un vacío legal, no puede ser una actividad dentro del Estado. Y eso tenemos que entender siempre, y yo sé que lo tenemos en nuestro día a día, que cada acto que podemos realizar dentro de la administración pública obedece o se sujeta o se subsume, como queremos utilizar la mejor terminología, a un hecho de que nuestra actividad está fundada en un principio legal. ¿Qué significa ello? Un marco normativo define lo que podemos y no podemos hacer y dentro de qué plazo podemos realizar.
Entonces, uno de los más conocidos en este sentido es la ley, pues, del procedimiento administrativo general, ¿no? El cual, como ya referió, bajo esos diferentes principios que establece, define cuál es la mejor forma del tratamiento respecto a un acto administrativo que se pueda generar dentro de la administración pública, respetando, pues, las partes, respetando los derechos fundamentales, respetando los principios de razonabilidad, proporcionalidad, ¿no? Respetando el principio de trazabilidad y todo lo que pueda de alguna forma concurrir en el mejor tratamiento de ese escenario de gestión. Entonces también tenemos por una parte la ley del silencio administrativo, que en ciertos criterios se establece pues que es aplicable sobre ciertos actos administrativos, no en todos, ¿no? Sino en aquellos que detenten netamente el ejercicio de un derecho, el cual debe ser otorgado pues sin el más criterio que lo que establece los requisitos del texto único de procedimientos administrativos. También tenemos el Decreto Supremo 079-2007, ¿no? El que establece respecto a lo que es el tratamiento del TUPA, en la elaboración del mismo, los lineamientos que puedan servirse a fin de establecer que este instrumento que va a generar toda aquella actividad dentro de una entidad, de cualquier entidad del Estado, dentro de los 3 niveles de gobierno, se establece a través de este instrumento, ¿no? Llamado Texto Único de Procedimientos Administrativos. Entonces, cuando ya vamos generando la palabra administrativo, debemos darnos cuenta que es un conjunto, tanto el marco normativo, la norma específica, la elaboración del mismo, ¿no? El origen de donde proviene, por ejemplo, un TUPA, quién lo elabora, ¿no? ¿Quiénes son los responsables? En función a qué información debo elaborar ese TUPA. Como ya había referido, ¿no? En una oportunidad, bueno, creo que no con ustedes, pero quiero también compartirlo, ¿no? De que no se puede ir generando texto único de procedimientos administrativos en función a criterios de cada nivel de gobierno, sino por el contrario, existe un marco normativo principal, en este caso, pues la Ley de Procedimientos Administrativos General, si bien es cierto, no es el contenido ni la réplica, pero hay instrumentos que el cual uno se pueda servir a fin de elaborar en este sentido el texto único de procedimientos administrativos. ¿Cuál es el primer principio? No crear o no generar barreras y brechas burocráticas, estableciendo requisitos que puedan ser disímiles, que puedan estar ajenos a lo que es la norma principal en materia de tratamiento respecto a la administración de los servicios que otorga el Estado a través de los diferentes niveles de gobierno, se vea empañado pues por aquella gestión de repente de gobierno local que apartándose, ¿no?, de la norma principal genera pues un TUPA de repente lesivo, y por ahí deviene pues hechos en el cual en este caso el administrado va a generar pues su malestar y lógicamente provienen los recursos, provienen las acciones pues de inconstitucionalidad, acción de incumplimiento. Entonces esto se debe evitar, y es que por ello la participación conjunta, ¿no? Aquellos que de repente se enfrentan al problema en sí, cuando atienden en una mesa de partes, cuando atienden de repente en un despacho, cuando atienden de una gerencia, en una subgerencia, son hechos en el cual deben estar familiarizados, ¿no? En cuanto a los plazos, por ejemplo, cuando hay un tratamiento de una controversia por una situación de medio ambiente, ¿no?, dentro de los gobiernos locales, cómo atender ese hecho, ¿no? Quiénes son las autoridades competentes, si bien es cierto, por espacio público corresponde a las municipalidades el tratamiento de los mismos, respecto también al respeto del cuidado, pero también hay entidades que participan, como el OEFA, el Ministerio de Salud. Entonces vemos que cuando hablamos de participación o articulación, tenemos que tener claro que nuestros textos únicos de procedimientos administrativos deben estar sinergizados con aquellos objetivos de políticas públicas, ¿no? Por eso la elaboración del mismo no debe venir en un acto lesivo, más aún cuando vulnera derechos fundamentales. Ya prácticamente ese instrumento llamado TUPA no podría generar pues un bienestar a la sociedad, sino por el contrario, una situación lesiva. En este sentido, también dentro de las normas generales respecto a los documentos de gestión, tenemos que definir dónde se producen estos documentos. Estos documentos se generan en función a la existencia de estas entidades, ¿no? En toda institución pública dice cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a normas comunes de derecho público, ¿no?, en el cual existen plazos, existen derechos de mismo a fin de ser atendidos en razón a lo que se pretende, ¿no? También la identificación nominal, una
unidad orgánica reconocida estructuradamente en la entidad, es mediante la palabra dependencia. Y acá definimos, bajo reglas generales, ¿no? La identificación de las diferentes documentaciones va por el hecho propio de crear siempre ese conocimiento de origen, ¿no? ¿Quién promueve? ¿Quién es aquel que de repente va a generar esa documentación? Cuando hablamos, por ejemplo, de un gobierno local, cuando hablamos de un gobierno regional, o hablamos de un ministerio, ¿no? Entonces todo ello deviene una identificación en el cual se tiene que entender que nace con esa primera idea de generar una documentación basado en una identidad, en este caso, una entidad. La comunicación, mediante lo que queremos nosotros definir respecto a estos sistemas de documentos de gestión, es la transmisión y recepción e información de ideas y mensajes, el cual se constituye un eje fundamental. ¿Qué queremos transmitir en la comunicación, ¿no? Así como estamos conversando en este momento, estamos hablando de una gestión pública moderna en la que participan diferentes sistemas administrativos y así como ya hemos referido. También dentro de la comunicación respecto a los trámites documentarios dentro de la gestión pública o el sector público, para ser preciso, la administración pública establece ello, ¿no? Aquello que queremos transmitir como requerimiento cuando estamos como administrados y cuando estamos con la otra parte como generadores de esos servicios a través de la administración pública, entonces definimos basados en normas, basado en reglamentos, aquellas facultades que nos otorgan las mismas, una supervisión, una licencia de funcionamiento, lo que corresponda atender. Entonces, todos esos suministros en ambas partes están versadas por el administrado. En ese sentido, atiende a sus necesidades, requerimientos y también a las funciones que pueda desarrollar en ese contexto el servidor o funcionario público. Los documentos de organización dentro de la administración pública, ¿no? Tenemos prácticamente el Manual de Organización y Funciones MOF. ¿Por qué el MOF? Porque es algo preciso que va a determinar en este caso las funciones, como ya refería en esa precisión, las funciones taxativas o específicas. Aquellas funciones que van a determinar como un manual propio de lo que en sí o in situ desarrollamos. Como asistente administrativo, por ejemplo, si nuestra función es netamente el proceso que participamos como asistente administrativo es generar informes, entonces a eso se evocará este manual respecto a lo que como actividad nosotros colaboramos o participamos, se puede decir, dentro de la administración pública. A nivel de cargo o puesto de trabajo, desarrollándolos a partir de la estructura orgánica, funciones generales establecidas en el reglamento de organización y funciones, y de acuerdo con el cuadro de asignación de personal. Había una consulta respecto a ello, también alguien me decía, a mí una vez me contrataron para poder desarrollar como secretaría, ¿no? En este caso, una gerencia, pero sin embargo luego me dijeron que realice estadísticas, y yo me rehusé. Entonces le cuento forma de una consulta, ¿no? También de una persona que genera ello, me dice, y yo creo que por esa situación, en este caso su superior jerárquico, como que no está contento con mi trabajo. Entonces tenemos que entender de que estos manuales especifican, ¿no? Bajo ese criterio que ha establecido respecto a ese cuadro orgánico o estructura orgánica, la asignación de puestos son dotados de aquello, pues, que se ha planificado, ¿no? En base a las necesidades propias de la institución, la cual se alinean con los objetivos del mismo, de una entidad o una organización. Pero, sin embargo, establecer o desnaturalizar o quizás crear figuras distintas para el cual se ha asignado un personal, prácticamente, pues, eso evidencia, ¿no? La falta de una planificación, la falta de una estructuración. Y es que por eso que cuando hablamos de manual de organización está refiriendo claramente a aquello que se va a desarrollar como función específica. Nadie puede en el ámbito público ni en el privado ir generando otras funciones. Por ejemplo, en el ámbito privado lo definimos como una desnaturalización del contrato, pues hemos sido contratados para algo preciso en materia laboral cuando nos referimos. Pero sin embargo, cuando ya hablamos de un manual de organización, se desnaturalizan nuestras funciones, por decir así, en palabras de ser asistente administrativo, cuando me envían a hacer un cuadro estadístico, pues sobre hechos que no competen a mi función. Entonces, tenemos que entender que toda actividad debe gozar de este instrumento llamado MOF, ¿no? A fin de determinar
de que una entidad está siendo estructurada en base a ese cuadro de necesidades y que obedece al cuadro de asignación del personal. Reglamento de organización y funciones, ¿no? Es un documento técnico normativo. En este escenario sí también, como en el caso del MOF, que completan, regulan y fijan la estructura orgánica. Por ejemplo, en este vamos a tocar un tema de nivel gobierno local de una municipalidad, en el cual se precisan, dice, la naturaleza, finalidad y funciones generales, tipificando las atribuciones, relaciones de las unidades orgánicas. Participan conjuntamente en este sentido el manual de organización y funciones y el reglamento. El reglamento versa sobre un hecho ya que rige, pues, como aproximándose más aún a la norma, ¿no? Más aún a la norma a fin de establecer que aquello que la norma principal puede definir como regla general, el reglamento lo replica de qué forma, ¿no? Se puede establecer dentro de esa actividad. Y el manual de funciones en forma precisa respecto a cada cargo o puesto. Los documentos de organización, ese es el cuadro de asignación de personal, ya hemos definido un buen planeamiento estratégico institucional, requerimiento según el perfil de puestos, las capacidades que puedan asignarse a los mismos y se determina una buena estructura, en este caso, de recursos humanos dentro de una entidad. Por eso que hablamos en este sentido de uno de los pilares. ¿Cuál era uno de los pilares? ¿No? El tema de el servicio civil meritocrático, ¿no? Donde ya no exista la argolla, no exista, pues, no se genere esos malos entendidos, ¿no? De que porque tiene padrino ingresan a la gestión pública. Eso trata la política, de que contraria a ello se pueda evidenciar ciertas cosas, lógicamente viene un acto de corrupción. De que digamos que no exista, estaríamos pues viviendo en una esencia de pensamiento utópico. Pero sin embargo tenemos que establecer que las políticas públicas están definidas respecto al tratamiento, pues, del servicio civil meritocrático. Entonces, el cuadro de asignación de personal a través de los diferentes regímenes laborales ya estableció ese tratamiento. Incluso dentro de materia de control o gestión de recursos humanos en el Estado, ya apartó ese escenario, pues, retributivo, ¿no? En el cual anteriormente la ley o la autoridad servil tenía, pues, bajo su rango de competencia, ¿no? Respecto a lo que eran las funciones de pago. Ahora lo maneja netamente el sistema, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces es un tema muy amplio. Asimismo dice, es un documento técnico normativo, cuando hablamos del CAP, de gestión institucional, que contiene y permite normalizar las previsiones de cargos necesarios que requieren, en este caso me he referido a un gobierno local, determinando la cantidad de características de los puestos de trabajo necesarios para proporcionar, dice, los servicios y lograr los fines y objetivos institucionales. ¿Qué es eso? Es una réplica de nada más lo que hemos referido en la gestión pública. La gestión pública establece sus políticas públicas en sus diferentes niveles de gobierno y los niveles de gobierno atienden en esa forma sinérgica, en forma desagregada, pero sin perder esa dirección en la cual es la política pública que establece la agenda o el CEPLAN, a fin de determinar en este caso, ¿no?, respecto a los fines que se quiera lograr. ¿Y cuáles son los fines del Estado? Ya sabemos claramente, ¿no? La gestión pública tiene un solo fin, ¿no? Atender esos requerimientos de la ciudadanía, de la población, de aquellos que, pues, se definen en población, ¿no? Territorio, donde ejerce, pues, el Estado, sus competencias a través de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Y cada entidad tiene sus objetivos institucionales basados en su planeamiento estratégico institucional, el cual nace en previo análisis y se ejecuta a través del plan operativo o planeamiento operativo institucional. Participa el PIA, participa el PIN y así un conjunto de procesos, ¿no? Cuando hablamos de gestión pública, es un tema muy amplio. Presupuesto analítico de personal. El PAP es un documento que incluye las plazas requeridas durante el año de gestión presupuestal, basado en presupuesto por resultados, ¿no? No podemos resquebrajar o no podemos de repente quebrar ese techo presupuestal, no podemos superar ello, ¿no? Más aún cuando hablamos de un gobierno local donde las remuneraciones de todo su personal no está subvencionado por un presupuesto público, ¿no? Si no hay fuente de financiamiento que las municipalidades tienen que generar, ¿no? O sea, si los presupuestos son netamente para aquellos que devengan, pues, en infraestructura, obras, ¿no?, ejecución de las mismas, pero para lo que es el pago de remuneraciones no está solventado al 100%, ¿no? Entonces, vemos de que en este caso el PAP
dice claramente financiadas a través del presupuesto institucional, no está diciendo el presupuesto público, ¿no? Sino institucional. Manual de procedimientos administrativos, MAPRO. Este es otro escenario e instrumento que es muy beneficioso dentro de la gestión administrativa, ¿no? Estos instrumentos muchas veces no lo producen porque a veces lo que tenemos, las buenas costumbres de leer, tenemos que entender que estos manuales atienden a esa interrogante. ¿Qué hago ahora? ¿Qué sigue después? Si cada proceso tuviese su manual, cuando hablo de proceso dentro de la administración pública, tuviese su manual, no existiría pues de repente esos desconocimientos, ¿no? Y más aún cuando también participe pues el acto o la conducta misma, en este caso del servidor o funcionario, de poder leer, de poder sensibilizarse con esa información. El MAPRO, ¿no? Es un documento descriptivo de sistematización normativa de carácter instructivo e informativo, cuyo contenido es el detalle de los procesos generados. Ahí está. Cuando hablamos de procesos, netamente incluye y relaciona a este manual de procedimientos. El texto único de procedimientos administrativos TUPA, el documento unificado que contiene la información relativa a la tramitación. ¿Quién no ha encontrado un TUPA en los diferentes niveles de gobierno? ¿Y de dónde proviene ello? También de esa política que se establece a través de lo que se quiere lograr como objetivo, como entidad. Si como entidad quiero de repente superar, ¿no? Bajo esas mejoras continuas que se pueden determinar dentro de mi institución y a fin de generar pues lo más consecuente y promisorio para la ciudadanía, entonces netamente tenemos que adecuar un TUPA a la realidad. Un TUPA debidamente implementado, que no vulnere derechos fundamentales, que no genere brechas burocráticas, que no genere barreras burocráticas, a fin de poder determinar un sistema administrativo amigable, ¿no? Transparente, un sistema administrativo o una gestión por resultados que venga netamente en aquello que se ha puesto como meta o objetivo dentro de la entidad o institución. Ya habíamos referido los sistemas administrativos, ¿no? Mediante las diferentes normas, procedimientos, las diferentes metodologías e instrumentos, ¿no? Donde participa activamente las TICs. Que hablamos de las TICs, ya sabemos muy bien los diferentes soportes, ¿no? Tecnológicos, informáticos, los diferentes medios de comunicación que puedan ser prácticamente dentro de este escenario del uso de las tecnologías de la información. El sistema de gestión de recursos humanos es un escenario importante. El asistente administrativo debe estar familiarizado de acuerdo al régimen laboral que pertenece respecto a sus funciones y actividades, ¿no? Respecto a los beneficios, a los trabajadores que atienden, ¿no? Dentro de esa misma actividad, cuando hablamos del sector público. También debe entender claramente que el tratamiento del sistema de gestión de recursos humanos no solamente es por el lado de poder generar el cumplimiento del objetivo institucional, sino por el contrario, el tratamiento mismo de la persona dentro de este escenario laboral. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución
y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.